Hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a hacer un video a los tiempos de dinámica de la segunda ley de Newton y con plano inclinado. El problema dice un bloque de 10 kilogramos se suelta sobre un plano inclinado. El coeficiente de rozamiento es 0.5, determina la aceleración del bloque. Entonces esto es el plano inclinado. Este bloquecito que está aquí está yendo hacia abajo, producto de la inercia. Este ángulo de acá es de 30 grados, es el ángulo de inclinación del plano inclinado. Y aquí tenemos algo importante, dice se suelta. ¿Qué significa? Que no hay ninguna fuerza en este bloque para que le quiera mover hacia abajo ni hacia arriba. Simplemente se suelta, es decir, la rapidez inicial en este caso es 0. Y el coeficiente de rozamiento es 0.5, es decir, aquí sobre la superficie el nu cinético será 0.5. Vamos a ver qué es lo primero que debemos hacer. Vamos a dibujar nuevamente nuestro bloque, nuestro sistema. Y como es inclinado, tenemos que crear un plano cartesiano alterno, es decir, un plano cartesiano diagonal, cuyo eje X será colineal con la superficie de movimiento y obviamente el eje Y cortándole perpendicularmente. Entonces este es nuestro plano cartesiano. Nosotros en videos anteriores habíamos analizado que las fuerzas azules son las fuerzas verticales, las fuerzas rojas las fuerzas horizontales y las fuerzas verdes son las fuerzas diagonales. Y las fuerzas verdes, como ustedes saben, se debe descomponer con las funciones trigonométricas. Entonces, una vez que ya determinamos el plano cartesiano, ahora sí vamos a poner las fuerzas. ¿Cuál es la primera fuerza? La normal, ¿no es cierto? La normal, que se simboliza con la letra N, es perpendicular a la superficie y atraviesa el cuerpo. Tomen en cuenta que esta normal no puede ser diagonal porque toda fuerza paralela o colineal al eje Y, al nuevo eje de nuestro plano cartesiano, serán azules. Las que sean paralelas al eje X o colineales al eje X serán las rojas, y las que vamos a descomponer son las verdes, es decir, las que no son colineales ni con X ni con Y. Aquí tenemos la normal. Miren, aquí tenemos el peso. Pero si ustedes se dan cuenta, el peso es una fuerza que va siempre en esta dirección y no es colineal ni con X ni con Y. Es decir, es una fuerza diagonal. Y nosotros habíamos determinado que las fuerzas diagonales sean verdes. ¿Qué significa diagonal? Que tenemos que descomponer en el eje X este peso de aquí, que por cierto vamos a calcularle 98.2 porque es masa por gravedad, y la masa nos dijeron acá arriba en el problema que es 10 kilogramos. Este peso tiene una componente en X, es decir, un peso en X y un peso en Y, a tal cual como estamos viendo aquí. Nosotros para hacer el cálculo de peso en X y el peso en Y, vamos a utilizar siempre este triangulito. Este triángulo que se forma con los tres colores, se podría decir. Siempre vamos a utilizar esto. Y para eso necesitamos este ángulo. Este ángulo de 60 grados, ¿de dónde salió? Bueno, si ustedes se dan cuenta, este triángulo de acá, una vez que formamos la línea del peso, forma un triángulo rectángulo grande. Este vale 30 grados, aquí es 90, 120 y lo que nos falta para llegar a 180 es 60. De ahí apareció este ángulo de 60 grados. Ahora, ¿cuál es la otra ventaja? Para hacer un poco más rápido al cálculo de las fuerzas en X o de las componentes tanto en X y en Y, en un triángulo o en una fuerza diagonal, es que para calcular, si formamos el triángulo rectángulo con respecto al eje X, tal cual como está aquí, si ven, con los tres colores, siempre el peso en X se va a encontrar se va a hallar con el coseno, y el peso en Y siempre con el seno. Pero sí vamos a calcular. Sigamos haciendo el DCL. Como este cuerpo se está moviendo hacia abajo, la fuerza de rozamiento cinético en este caso va en sentido contrario, que es esta flecha roja de acá. Listo, ya hemos hecho el DCL. Ahora vamos a hacer la parte matemática. Aquí hay que tomar en cuenta que antes de hacer el análisis en los ejes debemos descomponer tanto en X como en Y este peso de acá. Y como les dije hace un momento que teníamos que hacer, simple, el peso en X siempre será este módulo por el coseno del ángulo. Y el peso en Y siempre será igual a este módulo por el seno del ángulo. Siempre y cuando ustedes formen el triángulo rectángulo con el eje X, es decir, con este eje X de acá. Entonces, ¿cómo nos queda eso? Peso en X 98.2 por el coseno, como les dije, y eso nos da igual a este valor. Y el peso en Y 98.2 por el seno de 60. Ahí ya tenemos el peso en X 49.1
y el peso en Y 85.043. Muy bien, ahora sí, ya hemos hecho la primera parte, que es el nuevo plano cartesiano, el DCL, y si es que hay fuerzas verdes o fuerzas diagonales, es decir, las que no son paralelas ni a X ni a Y, pues esas tenemos que descomponerles. ¿Cómo les vamos a descomponer? En X y en Y, como está en esta parte de acá. Listo, vamos a hacer el análisis en Y primero. En Y, ¿qué significa hacer el análisis en Y? Es determinar si este bloque se quiere mover hacia arriba o hacia abajo del bloque Y. Entonces, en este caso no se va a mover en esos ejes, es decir, va a cumplir la primera ley de Newton. Cuando no se mueve, cumple la primera ley de Newton. ¿Qué significa cumplir la primera ley de Newton? Significa que el sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. Entonces vamos a ver el sumatorio de fuerzas en Y. Vamos a sumar todas las fuerzas azules. Miren, aquí tengo una fuerza azul que es la normal y acá tengo otra fuerza azul que es el peso. ¿Cómo me quedaría eso? Normal menos el peso en Y, esta azul es el peso en Y, es igual a 0. Nosotros ya habíamos calculado el peso en Y, ¿recuerdan? Que es esto de acá. Entonces normal menos 85.043 es igual a 0. Y despejando nos queda que la normal es 85.043 newtons. Ya está, ya no debemos hacer nada más en Y. Vamos a hacer el análisis en X. Y para ver qué ley cumple, lo que tenemos que determinar es analizar, ¿este cuerpo de aquí se mueve sin el eje X? Sí se mueve en el eje X. ¿Por qué? Porque acá nos dicen que determinemos la aceleración, entonces sí se está moviendo. Y la segunda pregunta, si es que se mueve con aceleración tal como lo dijimos, está cumpliendo la segunda ley de Newton. Entonces, para analizar esto siempre hay que preguntarnos, ¿se mueve? Y si la respuesta es sí, hay que volver a la siguiente, o hay que hacer otra pregunta que es, ¿se mueve con aceleración? Y si la respuesta es otra vez sí, pues entonces cumple la segunda ley de Newton. ¿Qué significa que cumple la segunda ley de Newton? Significa que el sumatorio de fuerzas en X es igual a masa por aceleración, es decir, vamos a sumar todas las rojas. En este caso tenemos solo dos, miren, menos la fuerza de rozamiento cinético. ¿Por qué? Porque está en el eje negativo de las X y en cambio el peso en X está en el eje positivo. Nos quedaría así. Y a partir de este momento lo único que tenemos es que reemplazar. Recuerdan que la fuerza de rozamiento cinético es nu cinético por la normal, más en el peso en X, que ya lo calculamos, es igual a masa por aceleración. Reemplazando los valores y despejando la aceleración, tenemos eso, 0.65 metros sobre segundo. Y ya hemos terminado el ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio para reafirmar. No se olviden, si tienen cualquier pregunta ahí en la cajita de comentarios pueden hacerme. ¿Qué dice? Un bloque de 10 kilogramos sube por un plano inclinado con una fuerza de 30 newtons. El coeficiente de rozamiento es 0,2. Determina la aceleración del bloque. Miren, ahora aquí tenemos nuevamente plano inclinado, pero ¿cuál es la diferencia? Ahora hay una fuerza que de 30 newtons como está aquí, que le está subiendo al bloque. Es decir, ya no está bajando como en el anterior problema. Es más, ya ni siquiera la rapidez inicial es 0. Hay alguien con algún tipo de fuerza, sea con la mano, sea con una cuerda, con lo que sea le está moviendo este bloque hacia arriba y esta fuerza está representada por esta flechita cuyo ángulo es de 40 grados. Entonces, de plano ya sabemos que esta fuerza no es paralela ni a X ni a Y, entonces será una diagonal. Aquí tenemos ya el gráfico más grande para que lo puedan ver. Y lo primero que teníamos que hacer era el eje X colineal con la superficie de movimiento y obviamente el eje Y que debe ser perpendicular a eso. Una vez que ya determinamos eso, vamos a realizar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre, ¿en qué consiste? En ubicar todas las fuerzas, pero no se olviden, tenemos que ver cuáles son las fuerzas colineales o paralelas a Y colineales y paralelas a X. Y esas les pondremos rojas y azules respectivamente. Y si hay fuerzas diagonales, entonces serán verdes. Por ejemplo, esta fuerza de aquí es obvio que será diagonal porque no está paralela a X ni a Y. Entonces vamos a hacer el DCL. Aquí tenemos la normal, tal cual como aprendimos, perpendicular a la superficie y atravesando el cuerpo. Acá tenemos el peso siempre en esta dirección y le vamos a calcular 98.2. ¿Qué habíamos aprendido del peso de una fuerza diagonal? Que si es que existe una fuerza verde,
tenemos que descomponerle tanto en X como en Y, es decir, en roja y en azul, y en azul sí. ¿Cómo me quedaría esto? Miren, aquí está el peso en Y y aquí está el peso en X. Esta fuerza verde tiene estas dos componentes. Una vez que nosotros hayamos obtenido estas flechitas, nos olvidamos totalmente de la verde, ya no nos sirve para nada. Como les decía, tenemos que ver el triángulo de los tres colores. Este es el que me sirve y necesito este ángulo de acá. Y hace un ratito yo les decía que todo este triángulo formaba 180, ¿no es cierto? Entonces quedaría 30 más 60, 30 más 90, 120 y entonces este ángulo será de 60 grados. Perfecto. Como ya tenemos este ángulo de 60 grados, ahora vamos a seguir con el DCL. Luego descomponemos. ¿Qué otra fuerza hay aquí? Aquí nos dice que hay coeficiente de rozamiento. Bueno, pongamos el coeficiente de rozamiento esta vez en esta dirección, porque si el movimiento es para arriba, porque se está moviendo en el eje X positivo, hacia acá le está moviendo, entonces la fuerza de rozamiento va en sentido contrario, que es así. ¿Qué otra fuerza hay? Aquí está la fuerza verde, que es de 30 newtons que nos dieron de dato. Y esta fuerza, como es verde, tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el peso, es decir, una componente en Y y una componente en X. Listo, aquí el ángulo es de 40 y aquí es de 60. Ya hemos hecho el DCL, ya hemos sacado las componentes tanto de X y Y gráficamente en el peso y la fuerza. Ahora vamos a hacer la parte matemática o la parte analítica. Primero vamos a descomponer las fuerzas. En el caso del peso en X ya les dije siempre será por el coseno del ángulo. Y en el caso de Y será por el seno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces aquí están los valores. Aquí pasa lo mismo. Este triángulo está con los tres colores. Significa que Fx siempre será con el coseno y Fy siempre será con el seno. Entonces, Fx será a 30, que es el módulo de esta flechita, por el coseno de 40. Y Fy obviamente será por el seno de 30. Ya operando nos quedan esos valores. Entonces ya tenemos todo listo. Ya tenemos listas las fuerzas, ya tenemos listo el DCL, ya tenemos listo los valores del peso en X y en Y y de la fuerza verde en X y en Y. Entonces vamos a hacer el análisis. Vamos a empezar con el análisis en Y. Acá dice que el análisis en Y cumple la primera ley de Newton. ¿Pero por qué cumple la primera ley de Newton? Cumple la primera ley de Newton porque este bloque de aquí no va a ir ni hacia arriba ni hacia abajo en el eje Y. Entonces, como no se mueve en ese eje, cumple la primera ley. ¿Qué significa? Que el sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. Es decir, que la normal menos el peso en Y más la fuerza en Y es igual a 0. ¿Se dan cuenta que aquí tenemos tres fuerzas azules? Tenemos tres fuerzas azules. Entonces, como tenemos tres fuerzas azules, entonces debemos poner esos valores. Normal, peso en Y más fuerza en Y. El peso en Y ya teníamos 85.043 y la fuerza en Y 19.28. Si despejamos esto nos queda que la normal es 65.76 newtons. Listo, ya terminamos en Y. Ahora vamos a realizar lo mismo pero en el eje X. Entonces aquí lo que les decía hace un ratito, este bloque se mueve en el eje X, sí se mueve en el eje X, producto de esta fuerza, sí se mueve. Y lo hace con la aceleración, sí lo hace con aceleración porque nos pide aquí. Entonces, si hay doble sí en sus respuestas, entonces significa que cumple la segunda ley de Newton. ¿Qué significa eso? Que el sumatorio de fuerzas en X es igual a masa por aceleración. Es decir, todas las fuerzas rojas serán igual a masa por aceleración, menos las fuerzas de rozamiento cinético, menos el peso en X y más la fuerza en X es igual a masa por aceleración. Ya reemplazando la fuerza de rozamiento cinético es nu cinético por la normal, menos el peso X en X más fuerza en X. Y lo único que ya nos toca hacer es reemplazar los datos, los valores que tenemos y hemos encontrado y despejar la aceleración. En este caso es menos 3.92. Y eso es todo. Entonces, así se resuelven este tipo de problemas. Lo pueden repetir tantas veces ustedes quieran para que vayan aprendiendo un poco más. Y si es que tienen dudas, ya saben, en la cajita de comentarios
Y hay otros videos aquí mismo en el canal donde ustedes pueden repasar cómo es esto del plano, del plano cartesiano nuevo, del plano inclinado y todo eso. Eso es todo. Tengan un buen día. Si lo ven en la tarde, una buena tarde. Y si lo ven en la noche, una buena noche. Y nos vemos hasta la próxima. Chau.